Nunca está de más. Hola, Hola, ¿cómo va? ¿cómo estás? Bien, 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 ¿vos? muy bien. ¿Contenta? ¿Ansiosa por la charla? Ajá, me alegró igual. ¿Ahí se escucha bien? Sí, Sí, ahí nos dicen que sí. Mabel nos dice perfecto. que está bien. Bueno, a ver, espera. Voy a acomodar esto acá. Ya tengo tu presentación. Y vamos a arrancar. Se escucha súper, nos dicen ahí. Perfecto. Buenísimo. Vos también estás con mate, ¿no? ¿O jugo? Jugo, no llegué, no llegué. Yo me hice un matecito. Mala mía. Bueno, bienvenidos. Sabemos a medida que supongo que vaya pasando un ratito más de tiempo, va a ir ingresando más gente. Estamos en la segunda charla de este 11º módulo sobre salud y discapacidad. Hoy, en esta segunda charla, voy a estar moderando yo. Tenemos un invitado de honor desde Buenos Aires, desde Capital Federal, la licenciada Emalia Ledesma. Ella es parte de ASPE ONG. Ay, mira, ya empiezan a llegar los corazoncitos. Y ella misma vamos a estar charlando y haciendo un ida de vuelta sobre un tema que nos parece súper interesante charlar, que es el acceso a una salud integral, ojo con esa palabra, desde un trabajo interdisciplinario, ojo con esa otra también. Bueno, el lunes que empezamos el módulo ya tuvimos un poco un paneo con los chicos de POSI, que también hacen un trabajo interdisciplinario súper interesante. Y ahora estamos con ASPE, que forma parte, tiene la particularidad, ¿no? Emma nos va a contar más, pero tiene la particularidad de formar parte del tercer sector. Entonces, vamos a abordar el trabajo interdisciplinario desde los dos ámbitos, desde los profesionales que trabajan independientemente y del tercer sector. Hoy vamos a tener esa visión que seguramente a todos les va a resultar súper, súper interesante, sobre todo por la formación de Emma. Emma es licenciada en Trabajo Social por la UBA, está especializada en salud, en discapacidad y en violencia intrafamiliar, es trabajadora social en el área de ASPE, Asociación de Profesionales para la Equidad, y, y trabaja también en el equipo de asistencia de víctimas de violencia intrafamiliar de la obra social IOFA. Ha sido colaboradora en el Manual de Salud y Enfermedades Poco Frecuentes de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Eh, es maestranda en problemas y patologías desde el valimiento por la UCES. Tiene una tesis final sobre la influencia de los factores resilientes en una madre agresora, permitiendo posibilidad de cambios saludables. Es ex integrante de Esclerosis Múltiple Argentina, donde estuvo a cargo del área social y fue expositora en diversas jornadas, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el interior del país. Y bueno, he trabajado mucho en mi provincia, en el Chaco. Y también, bueno, vamos a hablar sobre qué hacen desde ASPE. En ASPE trabaja en el área social, acompaña el trabajo que lleva adelante la parte del área legal y social, trabajar en conjunto, vinculando el acceso a la salud, asistiendo a las personas en todo el país. Eh, bueno, trabajaron mucho en Chaco, como les contaba, con la Asociación de Piel de Cristal. Y bueno, además genera espacios para familias destinados a cuidar a quienes cuidan, algo muy importante y una deuda muy pendiente. Así que bueno, Emma ha sido presentada. Eh, Queremos empezar esta charla preguntándote, si bien yo conté brevemente, pero para los que nos están viendo, preguntándote sobre qué es ASPE. ¿Qué es ASPE y cuál es el posicionamiento de ASPE ante la salud y el acceso a la salud? Bueno, gracias a todos los que están ahí escuchándonos en este ratito. Gracias por la invitación. Bueno, como bien dijiste, ASPE es la Asociación de Profesionales para la Equidad, que trabaja acá en Capital Federal, tiene más de 10 años trabajando en toda la parte de acceso a la salud y a temáticas relacionadas con la discapacidad. Básicamente, como los tres pilares fundamentales son defender, difundir y proteger todo lo que implica los derechos a la salud y los derechos del paciente que tiene algún problema de discapacidad. Siempre, digamos, manteniendo como esta postura de la equidad, ¿no? No de la igualdad, sino de un trabajo equitativo, entendiendo que digamos, el acceso a la salud es un derecho que tenemos todos como ciudadanos, pero no todos vamos a tener las mismas posibilidades para poder acceder. Así que básicamente ese es nuestro trabajo.
que se hace obviamente de manera interdisciplinaria. Yo me he formado con la doctora Crescentini y la doctora Pasodomo, que son las encargadas del área social en ASPE. Ya llevo casi 10 años conociéndolas y conociendo el trabajo que hacen ellas. Tratamos obviamente de generar este trabajo interdisciplinario porque comprendemos obviamente que el concepto de salud es mucho más amplio que la ausencia de enfermedad, digamos. Viste que la Organización Mundial de la Salud desde 1948 viene diciéndolo y todo el tiempo lo estamos fragmentando, ¿no? Entonces, bueno, no, ¿qué es la salud? Si vos le preguntás a cualquiera, bueno, la salud es estar sano. Bueno, es mucho más que eso la salud. La salud tiene que ver no solamente con ausencia de enfermedad, sino que tiene que ver con el bienestar físico, social y psicológico de la persona, digamos, ¿no? Y para eso me parece que justamente el abordaje tiene que ser integral. Digamos, desde ahí se parte, digamos, el fundamento de ASPE para poder hacer un trabajo integral, interdisciplinario y en red. Totalmente. Corregime si me equivoco, pero infiero de lo que Sí, vos estás diciendo, que el posicionamiento de ASPE es que la salud es algo totalmente individual e irrepetible en una persona, digamos. Eh, y cuando hablas del enfoque integral, ¿no? La salud va a estar condicionada por un montón de factores más allá de si uno tiene o no tiene una obra social o de si uno está sano, como es la primera respuesta que uno piensa. Tiene otros condicionantes, se me ocurre, no sé, me lo podrás ampliar vos, pero se me ocurre el lugar donde uno nació, la edad que está transitando en ese momento de la vida, la condición socioeconómica, la posibilidad de acceder a un trabajo registrado y tener una obra social, digamos, eso son condicionantes de la salud, ¿no? exactamente, exactamente. Digamos, esos son factores que predisponen justamente a tener una buena calidad de vida o a no tenerla. Y ni que hablar cuando estamos atravesadas por cuestiones de salud, ¿no? O una problemática de salud. Por eso, digamos, difícilmente se puede pensar en una salud en término aislado, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, las personas que vienen a ASPE, digo, obviamente que vienen con el motivo de consulta inicial tiene que ver con el acceso a un tratamiento o las dificultades para acceder a un tratamiento, por ejemplo. Bueno, pero atrás de eso hay un montón de otras cosas más que si vos no empezás a trabajarla justamente con el equipo interdisciplinario, es totalmente agua. Digo, yo le puedo garantizar a una persona que tenga una caja de medicamentos, pero si esa caja de medicamentos necesita que esté las 24 horas del día en la heladera y yo trabajo con gente que ni siquiera tiene una heladera, es lo mismo. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo está conformado el equipo? O sea, en ASPE dijiste que se dedicaban a la difusión de derechos. ASPE, ASPE está, digamos, tiene el área legal, integrado obviamente por la doctora Pasodomo y la doctora Crescentini, el área social, somos trabajadoras sociales que, bueno, nada, hacemos como esta primera etapa de relevamiento de la situación de la persona y del grupo familiar, digamos, tomamos el motivo de consulta, hacemos obviamente el análisis del área y lo trabajamos con el equipo de legales. Después está el área de comunicación, que bueno, que obviamente nos ayudan en toda esta parte de difusión del material, digamos, de información para el paciente, para las ONG o para la comunidad en general. De hecho, bueno, nos ayudan a difundir todas las partes de charlas, de leyes, de, bueno, de todo lo que hace ASPE, digamos, ellos nos facilitan a través de las redes y demás vías de comunicación. Después está la parte de una columna de jóvenes, de nobles abogados que se incorporó hace un tiempito, son profesionales del ámbito de la abogacía que, bueno, también hacen como, bajan un poco a tierra, digamos, toda la parte de legislación y de temas de actualidad que la verdad que son súper, digamos, de fácil lectura para cualquiera y me parece que es súper enriquecedor y forma parte obviamente de la difusión de los derechos y del acceso a la información. Este año ASPE, bueno, tiene por suerte la posibilidad de generar un espacio de pasantías, de prácticas preprofesionales para las estudiantes de trabajo social de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, hay un ciclo de charlas mensuales que también empezó este año, una vez por mes, con diferentes profesionales, diferentes temáticas. Y hace aproximadamente 2 años atrás estábamos trabajando toda la parte de grupos de apoyos para familiares
de personas que tenían algún tipo de diagnóstico, generando esto, ¿no? Del cuidado a quienes cuidan, de que sea un espacio donde, digamos, podamos trabajar un poco más con el familiar, teniendo en cuenta que el diagnóstico lo recibe la persona, pero bueno, impacta a todo el grupo familiar, que también hay que tenerlos en cuenta y hay que contener y hay que tenerlos como parte, digamos, de esta intervención que se hace, ¿no? Y del trabajo que se hace. Totalmente. Cuando decís eso, a mí se me ocurre la palabra atravesar. Un diagnóstico, sea por una enfermedad o por discapacidad, digamos, o cuando tenés que ir a sacar el CUD, un diagnóstico atraviesa una familia, digamos. Y si uno se ocupa solo de la persona que está necesitando ayuda a nivel médico en ese momento, se olvida de quienes lo contienen, de todo el entorno que también influye un montón en cómo esa persona va a, digamos, a mejorar o evolucionar, ¿no? Es como un paquete, uno no puede separar a la persona de su entorno. Exactamente. Por eso el trabajo es con la persona que recibe el diagnóstico o la persona que viene con el motivo de consulta, pero también se trabaja con todo el grupo familiar, digamos, porque en definitiva va a ser la red que va a tener esa persona para poder afrontar sea un reclamo, sea el diagnóstico o sea cualquier otro tipo de pedido. Digamos, difícilmente uno, es como el concepto de salud, es muy diferente ver la persona separada de su ambiente familiar. Totalmente. Y Emma, ¿cómo llega la gente generalmente a ASPE? ¿Llega porque se lo recomendó alguien que ya estuvo? ¿Llega por, bueno, por las prácticas? Súper, súper variado, súper variado. La verdad que llegan desde las redes, desde el trabajo que obviamente partimos de la base del trabajo que viene haciendo ASPE desde hace muchísimo tiempo, entonces como que ya tiene todo un camino aceitado de derivación que te pueden llegar por profesionales que han tenido buenas experiencias con nosotros y que hemos podido trabajar en conjunto, digamos, sea por médicos, sean por colegas o por lo que fuese. Después, bueno, por las redes, se ha hecho muchísimo el trabajo de difusión de ASPE, así que en ese sentido también la gente, y más ahora que estamos todos como hiperconectados, digamos, el tema de las redes funciona como un canal de derivación. Y después, bueno, por experiencia de otras familias que han tenido un buen proceso en ASPE y nos siguen recomendando y siguen recomendando el trabajo del equipo. Así que en general es súper, súper variado. Bueno, acá la doctora Pasodomo nos pide que nos cuentes la experiencia que tuviste en Chaco con la fundación que trata temas de piel de cristal. Sí, bueno, en realidad tuvimos mucho trabajo con la pediatra del pediátrico de Chaco, que hemos trabajado en conjunto por el tema de acceso al tratamiento. Lo que tiene, a ver, yo he trabajado mucho con diagnósticos poco frecuentes, ¿no? Lo que tiene que sean de baja incidencia es que, digamos, lo desconoce la comunidad en general y también los desconocen quienes te van a recibir un papel para autorizar el tratamiento en muchos casos. Entonces, digamos, el desconocimiento llega a que haya muchos tipos de rechazo y lo que pasaba bueno, con este diagnóstico en particular que bien dice la doctora Pasodomo, en realidad lo que tiene la particularidad es que es una lesión en la piel. Entonces, el tratamiento era en base a una crema. ¿Qué pasa con la crema? La toman como algo estético, como un producto de cosmetología. Entonces, digamos, lo que se hizo, bueno, fue todo un trabajo de poder asesorar en relación a lo que era la temática, acompañar el pedido de la médica, bueno, que se pueda presentar en la cobertura de esta señora y la verdad es que lo que se logró fue justamente sentar un precedente para la cobertura de este tipo de tratamiento en este tipo de diagnóstico. Se hizo un trabajo muy codo a codo porque, bueno, justamente Chaco tiene la particularidad de ser un lugar que tiene muchas carencias, y la verdad es que fue un trabajo en todo sentido, digamos, desde acceder al tratamiento a que, no sé, el niño que tenía una lesión en la piel tuviera mejores condiciones habitacionales y que, por ejemplo, el polvillo, por tener un piso de tierra, no le afectara, digamos, el tratamiento que estaba haciendo. Así que, bueno, me parece que ese es un claro ejemplo de... Él necesitaba. ¿Cómo?
¿Ustedes lo ayudaron a gestionar o a tramitar todo eso que él En necesita? realidad lo que hacemos, justamente cuando hablamos de, digamos, de interdisciplina y del trabajo en red, y más cuando uno está acá en Capital y tiene que pensar recursos en el afuera, digamos, o en otra ciudad, se trabaja mucho con el tema de los municipios, de inspeccionar un poco qué recursos tiene el municipio, qué posibilidades hay de hacer red con alguna colega, digamos, y bueno, ver si hay alguna posibilidad de algún informe donde pueda mostrar un poco, reflejar, digamos, por qué la mejora habitacional en este sentido podía mejorar a la vez o podía favorecer el buen pronóstico de este niño con este tipo de diagnóstico. Digamos, es un trabajo en hormiga, pero por eso decía, cuando hablamos de salud integral hablamos de eso, digo, yo te puedo garantizar o podemos garantizar como equipo que hagas cumplir tu derecho a la salud, tengas tu medicamento, pero si en realidad, por la otra parte, digamos, bueno, estás bien nutrido, vivís en, digamos, vivís en un lugar donde no tenés agua potable, el piso es de tierra, digo, hay una parte del tratamiento que va a ser agua. Y ahí es donde se empieza a trabajar en red. Claro, y ustedes articulan mucho con otras ONGs del tercer sector, con el Estado, por lo que decías, ¿no? Todo, digamos, la verdad es que todo lo que uno tenga a mano, o sea, obviamente que el tema de las ONG son fundamentales, muchas veces en el interior del país no se cuenta con algunas ONGs, entonces ese recurso está como un poco acotado, pero bueno, se trata digamos, de inspeccionar todos los recursos que sean posibles, municipios, hay gente que está súper aislada y que vive en un pueblito que yo me enteré que existía en ese momento de la intervención, porque justo llegó un día la consulta con la médica, y que Claro, capaz la única vía de comunicación era él con la médica, con el celular de la médica en el momento de consulta. claro, o Así que una persona con esa enfermedad poco frecuente que entonces tampoco le permite juntarse con otras eh, para velar por los derechos, digamos, en conjunto, por el colectivo sí, exactamente, territorio, que a veces hay uno o dos casos por provincia. Acá, por ejemplo, en Chubut hay una enfermedad poco frecuente, creo que son 4 o 5 chicos en toda la provincia. La provincia es extensa. eh, y bueno, los papás lograron juntarlos, pero se ven, bueno, previo a la pandemia, ¿no? Se veían bastante poco porque vivían en puntos totalmente eh, distantes. exacto. A ver si, ahí está, me parece que se tildó, ¿no? Ahí, no, ahí te escucho, Ahí está. Bueno, ahí te escucho bien. hablaste un poco de lo que entienden ustedes por salud integral. A mí, y para terminar un poco la parte sí, eso le iba a preguntar ahora a la referal, pero antes de eso, hay una palabra que a mí me hizo mucho ruido en el buen sentido, que es el de la equidad. ¿Por qué son profesionales para la equidad? Digamos, es un posicionamiento nombrarse así. ¿Desde qué lugar se posicionan ustedes? ¿Qué entienden por la equidad? Y cómo bueno, logran por aportar su granito de arena en pos de lograrla. Y cómo articulan el trabajo interno también en eso. Que un poco ya nos contaste igual, ¿eh? Pero que Justamente, no, me parece que tenía que ver con el principio, digamos. Yo hoy estaba pensando un poco esto de la equidad, porque como te comentaba al inicio, ¿no? Que uno tiende a decir más que equidad, igualdad como sinónimos, como que si fuese lo mismo. En realidad, justamente equidad es un posicionamiento, digamos, que tenemos como asociación, entendiendo la particularidad de cada caso. O sea, por eso te decían, partimos de la base que todos tenemos que tener, digamos, hacer valer el derecho a la salud, y el derecho de las personas con discapacidad. Eso nos queda claro a todos, digamos. Lo que, digamos, el principio de igualdad dice, bueno, este principio rector de la universalidad, ¿viste? Todos tenemos acceso a la salud porque todos somos libres, iguales, y a ver, muchachos, a la práctica no somos todos iguales, digamos, no todos estamos atravesados por las mismas situaciones y no todos vamos a tener las mismas posibilidades de acceder al sistema de salud, digamos, y hacer valer nuestros derechos ni que hablar. Entonces, perfecto, sí, como condición humana, sí somos todos libres, iguales y lo que fuese, pero en la práctica la realidad es que no funciona así y me parece que justamente si uno se posiciona desde la particularidad de cada caso, desde la particularidad de cada persona, hola, ahí me escucho, perdón. está Ah, perfecto.
me parece, digamos, que si uno se enfoca en que su trabajo, digamos, que el trabajo como equipo que tenemos nosotros, justamente pensar el caso por caso, acá no tenemos un librito de viene tal persona, entonces nos rige el principio de igualdad, entonces vamos por lo que... No, bueno, hay que ver el caso a caso, la particularidad, digamos, qué potencialidades tiene, qué posibilidades tiene esa persona de poder acceder. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Digo, si yo me paro desde el principio de la igualdad, digo, bueno, todos tenemos acceso a la salud, pero si me paro desde el principio de equidad, digo, bueno, sí, muchachos, todos tenemos, digamos, el acceso a la salud, pero si yo vivo en un pueblito alejado, que no tengo un medio de transporte para llegar al hospital, ¿dónde quedaría mi principio de igualdad? ¿Cuándo se Porque cumple? nunca voy a llegar a acceder, no se va a cumplir jamás, digamos, en el libro está perfecto, digamos, y ahí es donde entra en juego el sentido de la equidad, me parece, este principio de la equidad. Bueno, la equidad es poder pensar que el Estado garantice un medio de transporte para que esa persona llegue al hospital, ¿sí? O sea, para mí la equidad la veo como en esto, ¿no? En la diferencia en relación al sentido de la igualdad, como un posicionamiento, digamos, obviamente que tenemos como equipo de trabajo. Totalmente. Y que debe estar regido, ¿no? También por escuchar a la persona. Lo que vos decías, todos tenemos derechos, sí. Todos ante por ejemplo, ante una situación de un cáncer terminal, todos tenemos derecho a recibir X tratamiento, pero quizás pueda haber una persona que en su contexto decida no, haber dejado directivas anticipadas y decir, yo no quiero recibir o quiero tener este tratamiento o prefiero esto o no, digamos, evitar el empecinamiento médico. Digamos, cada persona puede tener su autonomía y su propia decisión respecto de qué quiere hacer con su salud en ese sentido. Mira, yo creo que eso, digamos, aparte nos atraviesa desde un sentido ético de la profesión y desde lo humano, ¿no? Digamos, más allá de la asociación en la que esté cada uno, me parece que es un posicionamiento hasta personal en esta cuestión digamos, bueno, primero está el derecho del otro, digamos, el derecho de la persona a elegir cómo y de qué manera vivir, pero que sea una decisión de la persona, no un condicionamiento por variables externas que hacen que, por ejemplo, una persona se muera porque nunca accedió a un tratamiento, digo. O sea, yo respeto cómo quiere vivir el otro y cómo quiere morir el otro, pero, digamos, desde su propia elección, ¿sí? O sea, Totalmente. Eso creo hay que desde ahí que tener los medios asegurados, ¿no? si yo digamos, si uno como equipo de trabajo puede decir, mira, estas son todas las cartas que tenemos sobre la mesa, de esta manera te podemos acompañar. Y la otra persona dice, bueno, no, mira, yo hasta acá llegué, yo no quiero la medicación, no quiero esto, no quiero lo otro. Bueno, nada, acompañamos a la decisión de la persona. Eh, digamos, en ese sentido creo que todos los tenemos muy en claro, pero sí vamos a acompañarlo, digamos, en la lucha digamos, porque se cumplan los derechos, básicamente. Algo que tendría que estar muy aceitado ya en el 2021, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es una gran deuda de países como el nuestro, en general de Latinoamérica, bueno, de un montón de países. Te llevo la Sí, que pregunta, bueno, que la parte... te Sí. ríen, mira, es como que estamos en una utopía, decir eso es una utopía. Acá Andrea, Mira, me parece que cada uno va aportando como su granito de arena, digo, a mí me da como esta sensación de que hay un montón de cuestiones que hacen a lo estructural y a lo macro del país que nos exceden, pero me parece que nosotros como asociación civil, como profesionales independientes o lo que seamos, todos vamos a ir aportando el granito de arena, digamos, porque tenemos un objetivo claro y un objetivo en común que tiene que ver con acompañar al paciente y a la familia. Y tenemos bien en claro cuáles son los derechos que hay que exigir que se cumplan. totalmente. Y última pregunta específica sobre cómo funciona ASPE. Me recordaba acá la doctora Pasodomo que tienen una red de trabajo nacional. ¿Qué es esa red? Porque hay acá en la charla la están viendo personas que están en Chaco, en Buenos Aires, hay personas de Chubut y no sé si hay de alguna otra provincia que me avisen y lo cito. Eh, pero bueno, para también difundir eso y que ellos Que nos avisen y los convocamos.
Claro, Porque en realidad hace un tiempo bueno, que las doctoras vienen trabajando fuertemente, digamos, en esto de poder, digamos, empezar a armar red de trabajo. Tenemos, por suerte, en varios lugares ya fuimos como haciendo, digamos, el trabajo en red, porque sinceramente, digamos, a ver, ASPE atiende capital y atiende en el interior, Neuquén pero me no dice. podemos cubrir, ¿cómo? Neuquén, se sumó Neuquén. Ah, vamos, Neuquén. Te sumamos también al listado, Neuquén. No, y la verdad es que justamente hacemos eso, digamos, en la parte de promoción y de todo lo que es ASPE, también vamos sumando profesionales que quieran ir acompañando, digamos, reclamos y la lucha por los derechos en el interior del país, digamos, eso es fundamental, sean de todas las disciplinas, del trabajo social, de abogacía, de psicología, digamos, siempre teniendo en cuenta que el objetivo es esto, hacer cumplir el derecho y poder trabajar el motivo de consulta que convoca. Así que de a poco, digamos, bueno, es un trabajo obviamente que se sigue formando y vamos sumando en la medida bueno, de quienes nos quieran acompañar, que se puedan, digamos, contactar con nosotros y esto, empezar a armar red, a ver cómo podemos llegar a más lugares, ¿no? Exacto. Bueno, te voy a llevar a una pregunta un poco más general, teniendo en cuenta también lo federal de este país y la experiencia que ustedes tienen a lo largo de estos 10 años. Preguntarte desde la práctica cuáles son las desigualdades más profundas, más evidentes, y las no tanto, que ustedes advierten, que encuentran a lo largo, en su experiencia en distintos puntos del país, cuáles son las más recurrentes, las más comunes, que no importa que estemos en Capital Federal y aún así lo siguen viendo y ustedes dicen, no puede ser que esto esté pasando en este momento acá cuando ya se supone que acá hay más recursos y no debería pasar. Eh, ¿Cuáles son esas desigualdades más patentes y cuáles son las microviolencias que los pacientes o sus consultantes eh, sufren y a veces las tenemos tan naturalizadas que ni ellos mismos se dan cuenta? Eso me interesa mucho. Te doy un ejemplo tonto. Todos hemos sufrido en algún momento, tengamos discapacidad o no, tengamos un familiar con discapacidad o no, todos hemos a veces sufrido alguna respuesta agresiva o burlona o por ser educada, ¿no? Por parte de alguna trabajadora o trabajador administrativo de una obra social o de una prepaga. Sin embargo, lo tenemos muy naturalizado. Entonces, quería apuntar a eso. ¿Qué cosas hemos naturalizado tanto cuando se nos niega el acceso a la salud que ustedes pueden advertir o podemos empezar como a pensar para debatir y repensar en conjunto? Para mí, a ver, la violencia institucional está a la orden del día, digamos, o sea, es muy evidente. Sí, seguramente uno la tiene como naturalizado, ¿no? Pero el tema de la violencia institucional está todo el tiempo y se ve mucho en los organismos, digo. A veces ni siquiera es necesario que lo atiendan mal al otro o le digan una palabra de más, porque se ve claramente cuando ni siquiera le responden un mail para una autorización de un estudio de laboratorio, digo, eso también es violento y genera mucha angustia en la familia que capaz ni siquiera tiene para pagar el copago. Entonces, digamos, esos tipos de violencias que son más sutiles, a veces como la más evidente es, bueno, me cortó el teléfono, me dijo cualquier cosa, me trató muy mal en el mostrador, qué sé yo, me dio mal los papeles, me los tiró, digamos, eso es como lo más evidente. Pero me parece que lo más invisibilizado está en la no respuesta. Digamos, cuando ya de la otra parte no tenés una respuesta, un acto más violento que eso es, digamos, está en el mismo nivel que el que agrede verbalmente, digamos, o el que le tiró no sé, una autorización en el mostrador. Digamos, me parece que ahí es donde sí seguramente nos queda todavía un trabajo por hacer porque, como vos bien decís, y como pasa en muchos tipos de violencia, está totalmente naturalizado, ¿no? Como que uno lo deja pasar, bueno, ya está, pero está muy a la orden del día. El tema de las no respuestas con estudios, por ejemplo, de rutina de pacientes y más con esta nueva modalidad de trabajo está a la orden del día.
y la verdad es que genera Angustia, mucha angustia. mucha Y angustia. creo que en estos casos es un factor clave. En salud el tiempo siempre es clave. Es lo que uno, digamos, siempre cuando está en el lugar de paciente, eh, es lo que más angustia, ¿no? Que pase el tiempo y uno no tener una certeza sobre algo, sea una nota de una obra Sí, social o cuando empieza un tratamiento, o cuando me sí, llega por una... eso nosotros, sí, nosotros siempre decimos, digamos, en los seguimientos y mismo en el trabajo que hacemos en ASPE, que a ver, me parece que uno tiene que transmitir una palabra tranquilizadora en el medio de tanta violencia, tanta revuelta, tanta falta de respeto, tanto destrato, que pasan muchas familias cuando están en diagnósticos que capaz no, digamos, no, pueden ser con riesgo de vida o pueden ser crónicos, ¿sí? Pero que los va a acompañar durante mucho tiempo. Entonces, digamos, sumado al desgaste familiar que ya tiene la familia, a digerir un diagnóstico, a pelearse con las coberturas médicas, a ver cómo consigue la medicación, tiene que capaz alguien no le responde del otro lado. Y me parece que ese también es el trabajo que uno tiene que hacer como asociación y que lo venimos haciendo. Claro, ustedes le dan una guía a las personas y les dicen, bueno, tenés que, si te, por ejemplo, llevás siempre doble copia, que te sellen, que te entreguen una copia sellada, o sea, les dan todas esas recomendaciones y esas pautas para que el paciente esté en una mejor posición cuando va a la obra social, por ejemplo. Ahí se cortó. Se me había cortado a mí la transmisión. No sé qué me dijiste a lo último. Estaba tan... Bueno, resumo. Por ejemplo, ahí ustedes van guiando en la práctica a la persona o al consultante, ¿no? Si tiene que ir a la obra social a llevar un pedido, ustedes, por ejemplo, le dicen, bueno, lleva fotocopia, original y fotocopia, que te sellen la fotocopia, Siempre. acuse de recibo, como que lo van guiando para que en ese momento en que vaya a enfrentar esa situación que va a ser estresante, porque ir a la obra social a solicitar algo siempre es estresante, aunque sea una Sí. pavada, aunque sea llevar un papel, uno siempre se estresa, para que esté en una mejor posición para defenderse, ¿no? Ustedes suelen hacer esas cosas. Siempre. A mí, exactamente, digamos, nosotros tenemos como este objetivo, digamos, la dependencia nunca es buena, digamos. Uno tiene que trabajar para formar al otro y para que sepa hacer valer sus derechos, digamos, de manera autónoma, ¿sí? Ese es, creo, es un trabajo psicoeducativo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Uno tiene que preparar al paciente o al referente que va a hacer el trámite para poder decirle, bueno, esto va a ser lo que usted va a necesitar, sáquese copia, que se lo cesen, no sé, la negativa tiene que ser por escrito, le puede pasar esto, no se preocupe, si le pasa esto lo vemos juntos, digamos, es como armarle todo un escenario de cosas posibles que les puede pasar o no, Uh -huh. pero digamos, justamente con el objetivo de empoderarlo de a poco, ¿no? Digamos, para que sepa él mismo qué derechos lo asisten, de qué manera va a ir a presentar de aquí en adelante lo que necesita, qué respuestas pueden ser probables, qué respuestas no, pero digamos, acompañándolos en el proceso, ¿no? No generando personas dependientes de uno, sino que sean sujetos activos de su pedido a sabiendas de que siempre va a haber del otro lado un equipo de trabajo que los acompañe, tengan la respuesta que tengan. Totalmente. Pero, Me hace pensar lo interesante que es que esté ese acompañamiento previo en la instancia en la que uno va a solicitar algo a la obra social, para el caso de que te den la negativa, ¿no? Porque a veces, muchas veces, cuando el tema no queda otra que judicializar, ahí Andrea va a poder decir y contar desde su experiencia, cuando no queda otra que judicializar, a ver, judicializar es una instancia que a ninguna familia le cae en gracia, es algo muy estresante, hay que tener recursos, hay que tener tiempo y energía y sobre todo hay que estar energía emocional también, ¿no? Porque uno cuando inicia un juicio no sabe, no tiene la certeza de que va a fallar el juez. Entonces, cuando la familia o el paciente toma la decisión de judicializar y llegar a esa instancia, de acceder a la justicia en el término que solemos usar, pues yo entiendo que el acceso a la justicia es algo más amplio, cuando llega a eso, al menos no hubo un recorrido de pérdida de tiempo o de no ir formando las bases para reclamar después judicialmente ese caso, ¿no? La importancia que es trabajar en conjunto en esa instancia para que cuando llegue el abogado tenga las mejores herramientas para plantear
el caso ante un juez, porque a veces por un certificado médico que no está del todo bien hecho o por no haber contestado en X plazo, uno después cuando tiene que plantear el caso, quizás no se resuelve del todo como debería haberse hecho porque el juez está limitado por la prueba, ¿no? Entonces lo importante que es presentar eso para que cuando uno tiene que llegar a esa instancia que no es grata, llegar a un amparo no es grato para nadie, pero a veces es la única solución, eso es lo perverso, ¿no? Del sistema, Sí. eh, para que tenga todas las herramientas para que salga a favor de lo que la víctima, mira, perdón, el paciente y víctima a veces del sistema necesita, muy subconsciente. Este, es como eso, es Y ahí, fundamental. y ahí volvemos al trabajo en equipo, digamos, porque una, o sea, en mi caso como trabajadora social, obviamente que yo tengo objetivos, tengo cosas que uno, digamos, variables que uno evalúa por mismo, por su, obviamente, su profesión y su disciplina, y jamás podría pensarme un trabajo sin, digamos, convocar en este caso, digamos, de ASPE, por ejemplo, al área legal, con nada, con dos personas especialistas en salud y en discapacidad, que uno va como a sabiendas de lo que a uno le van transmitiendo y le van guiando para poder trabajarlo con el paciente, va a tener resultados por lo menos tranquilizadores y que acompañen, digamos, a la hora de hacer estos reclamos que, como vos bien decís, generan muchas movilizaciones en la familia y mucho temor en relación a, bueno, a los que son los organismos, ¿no? Este miedo a que si hacen un reclamo, ¿qué va a pasar después, digo, ¿no? Y uno, bueno, junto con el área legal en ese sentido, bueno, esas van también calmando un poco lo que son estos fantasmas que andan dando vuelta a la hora de hacer un reclamo judicial. Sí, 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 totalmente. Y eso te lo vinculo a algo que habíamos hablado cuando hablábamos para preparar esta charla, cuando nos conocimos, que es el acceso a la información. El rol, vos contaste que hay una parte de ustedes que se dedica a eso, a difundir derechos, a informarlos, a acercarlos a la gente. El rol de la información, ¿no? Previa, como modo preventivo de la vulneración de derechos, ¿sí? Con un objetivo totalmente preventivo. ¿Sí? Después, otra cosa es asesorar, pero digamos, si uno no sabe y no toma conciencia primero de que están vulnerando un derecho, de que, por ejemplo, si yo tengo un hijo con discapacidad y pequeño, tiene 2, 3 años, no puede dejar los pañales y el médico me prescribe que necesita pañales, bueno, la obra social los tiene que cubrir si él tiene certificado único de discapacidad. Y yo por ahí nunca me enteré porque la obra social yo no conozco o no he visto, quizás debe haber una que otra excepción, que en sus cartillas te informen correctamente de tus derechos. Ellos te dicen, vos tenés tales médicos por especialidad, tales sanatorios donde puedes ir, la guardia oftalmológica está acá, el dentista está acá, urgencias, emergencias, pero no encuentro todavía una parte donde ellos a modo preventivo me informen de mis derechos, cosa a la que están obligados, ¿no? Sí, a ver, a mí se me viene una frase del dicho al hecho. Porque en realidad yo estoy totalmente de acuerdo con vos, me parece que el tema del acceso a la información no tendría que ser tan rebuscado, tendría que ser de público conocimiento y estar a la orden del día como cualquier, así como vos decís, digo, como hasta en una cartilla. La realidad es esa, pero en la práctica no funciona y creo que acá vuelven a entrar, digamos, vuelven a jugar el tema de, digamos, el peso que tienen las asociaciones civiles, las organizaciones y demás, digamos, que trabajan en relación al derecho al paciente y a la familia, porque la realidad es que la familia se entera cuando llega una asociación en muchos casos, o porque pueden llegar a tener la suerte de que en la obra social esté el servicio social que le diga, bueno, puede pedir esto al 100% porque le corresponde por ley, pero en realidad, bueno, como también funcionan intereses en el medio que no hay que desconocer, digo, me parece que el acceso a la información está atravesado por una cuestión de intereses. Eh, entonces, digo, es muy sencillo si uno quiere dar a conocer los derechos básicos, por ejemplo, como vos bien decías, en el tema del certificado de discapacidad. Eh,
yo todavía en la práctica, la verdad es que no lo he visto. Nosotros en general, hace un tiempo atrás, lo que teníamos como también un poco como armado, estructurado, era dentro del trabajo que se hacía poder entregar una guía a la persona para decir, bueno, el certificado de discapacidad lo tiene, perfecto. Estos son los derechos, porque cuando uno dice beneficios, a mí hasta me hace ruido también, ¿no? Yo digo, son derechos, digamos, ¿qué beneficios? Son los derechos que usted adquiere por tener el certificado de discapacidad. Bueno, ¿cuáles son? Esto y esto. Claro, sencillo, concreto. Usted téngalo a mano. Si ve de que no se lo cubren, bueno, ahí vemos qué hay que hacer. Digo, me parece que ese es el trabajo que uno empieza a hacer. Seguramente es nada, digamos, tiene que ver más con el trabajo que uno hace desde la asociación, que seguramente, no tengo dudas, se replica en muchas más como las de ustedes, ¿no? Pero si uno, si no sé, si yo me lo quiero pensar en un organismo estatal, se me dificulta un poco pensarlo en la práctica, que esto suceda. A mí también. Yo lo que detecto en la realidad es que se da en la práctica que las organizaciones del tercer sector hacen suyas, se apropian de una función del Estado por necesidad justamente, porque hay un nicho ahí que no está siendo cubierto o que es cubierto a veces a medias. O sea, tenemos, por ejemplo, la ley simple que está en la página web, que depende del programa de acceso a la justicia, pero no llega a todos, no, solo llega el que tiene computadora, el que tiene acceso a internet, y volvemos otra vez, cuando hablábamos del interior profundo, del Chaco, de Formosa, de Salta, de Santa Cruz, de la cordillera en algún pueblito muy chiquitito. Cuando hablamos del interior profundo, no siempre está garantizado ese acceso a esa computadora, y no está garantizado saber, digamos, que existe ese programa de la ley simple o el lenguaje claro. Tampoco hay leyes que estén adaptadas, muchas. Hay sí ONGs que están trabajando mucho en eso ahora, y eso es bienvenido, en formatos de lectura fácil, ¿no? Para personas que tienen dificultades en la comprensión. Pero siempre es un hueco que termina siendo apropiado por las ONGs para paliar esa deficiencia en el acceso a la salud, y que tiene consecuencias en toda, digamos, en la multidimensionalidad de una persona. El no saber, el no poder detectar cuando te vulneran un derecho, después tiene otras consecuencias. De eso ustedes pueden dar Seguro. fe, toda la práctica que tienen y experiencia, ¿no? Mira, yo siempre lo pienso como que tiene que formar parte de una política pública, ¿no? Como que pueda ser accesible para todos en el sentido de, digamos, todos tenemos experiencia en lugares súper aislados de Argentina que lo conocíamos, como te dice, como te dije, hay muchos lugares que uno lo conoce cuando le llega el caso y vos decís, uy, ¿dónde queda esto? No tenía ni idea que existía este lugar, ¿no? Bueno, como que tendría que haber lugares como más regional, ¿no? La bajada de la comunicación, digo, aunque sea un pueblito, debe haber una municipalidad, algo, una salita de salud, algo básico, básico. A lo sumo que estemos hablando del medio del campo, digo, pero en general pueblitos que aunque sea tengan, no sé, mínimo de habitantes, algo siempre hay. Y me Sí, parece que eso tendría que ser una política pública, decir, bueno, en cada lugar que haya, mínimo, tienen que estar, digamos, el acceso a la información de la persona que necesita o que está atravesada por alguna problemática de salud o necesita gestionar el certificado de discapacidad. Seguramente a muchos lugares de un municipio pequeño le ha llegado una consulta con alguien que quería tramitar el certificado de discapacidad, y me parece que uno ahí como profesional tiene que transmitir su conocimiento en torno a qué derechos asisten, digamos, ¿no? Pero me parece que ese es un trabajo como más micro que tiene que ver con una política que todavía no se ha implementado, o por lo menos yo la desconozco desde mis lugares de asistencia. Si la hay, no la estaría viendo activa. y yo lo poco que conozco son iniciativas así que surgen de las ONG, que son las que movilizan todo, y así, Sí, muy paradas, y a veces algunos buenos intentos de algunas direcciones provinciales que trabajan muy bien el tema. O sea,
por ejemplo, la dirección, el IPRODICH de Chaco, trabaja muy bien. Sí. Hay temas que trabajan muy bien. Y fíjate vos lo contradictorio que es, ¿no? En una provincia con tan pocos recursos, y quizás tienen muy pocos recursos, pero tienen mucha voluntad en el personal, y generan eventos y generan capacitaciones. Y ahí está la otra parte también, me parece, de lo que hablamos recién, el acceso a la información. Tenés la obligación del Estado de informar, que es suplida por las ONG, que a su vez también deben capacitarse para trasladar esa información de manera correcta. Y por el otro lado, la de los profesionales, que también son agentes de salud y deben informar, más allá de, al menos saber lo básico, ¿no? Más allá de cualquier especialidad que tengan. Porque pasa esto, yo estoy en un pueblo chiquitito y soy la única pediatra, y ¿a quién van a acudir? ¿A quién le van a preguntar? Bueno, si yo tengo una formación en discapacidad, en lo básico, o en derechos, o de salud y derechos, discapacidad, lo básico, bueno, voy a poder guiar a esa familia quizás a otra instancia donde la puedan ayudar más, pero al menos ese puntapié para guiar a la persona en esos lugares tan lejanos. Eso también es súper, súper importante, me parece. Sí, capaz que es una materia pendiente, ahora que vos decías, ¿no? Lo de la formación profesional, capaz que es una materia pendiente también en cada formación profesional, digamos, los conocimientos básicos, más cuando uno es profesional de la salud, digamos, Totalmente. como lo mínimo indispensable, a sabiendas, yo siempre digo algo, capaz que esa persona sea la última vez que la ves. Entonces, mínimamente vos le tenés que armar un cuadro de situación con un punteo básico, porque capaz no la ves nunca más, pero que algo le haya quedado y con alguna información se haya llevado a su casa, digamos, para que la procese tranquila, para que después vuelva a consultar o para que haga lo que pueda con eso. Y también un dato no menor, que depende del lugar donde nos movamos y depende de la provincia y depende del lugar de esa provincia, también hay mucha gente que la parte de lectoescritura no la tiene, Sí, y no debemos es todas un las tema desigualdades, menor. ¿no? Los Sí, puntos de partida todos somos iguales, todos partimos lamentablemente de puntos distintos y a veces muy distintos y muy separados en nuestras circunstancias. Ese ideal ahí dice Moni, que el ideal sería poder trabajar de manera conjunta, organizaciones, y creo que quiere poner algo más. Eh, pero sí, y Estado, sí. Y hay que también rever el rol creo que el Estado esta vez es muy cómodo, dejando que las asociaciones hagan todo lo que tiene que hacer, es cómodo, y las ONG toman a veces dejando sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Porque las personas que las integran, como ustedes, en calidad de profesionales, o las ONGs de familia, dejan la vida muchas veces en estas luchas, en esto de mejorar y de acceder mejor a la salud y tener una mejor calidad de vida. Mientras quizás hay un Estado que deja que ocupen ese espacio por, no sé, la verdad no lo sé por qué. Eh, Ahí dice Andrea la importancia de un referente. Dentro de las ONG, va a mí, no llegué a entender si se cortó o... no se cortó. Ahí terminé de escribir el comentario. Fíjate en los comentarios. ¿Sabés que no me sale como que se tildó? A ver Ah, ahí. te lo leo yo lo veo bien. Dice la importancia de referentes dentro del círculo que rodea al AP. Y acá Mónica nos dice, la mayoría de las veces se superponen recursos desfavoreciendo al sujeto de derecho. También sí hay una mala distribución de recursos. A veces siempre escuchamos de las obras sociales, no, nos van a quebrar, no hay plata. Y la realidad es que plata siempre hay. A lo mejor se usa mal. No sé tu opinión, pero ese discurso a veces que muchos escuchamos los pacientes de que podemos hacer quebrar el sistema. Sí, yo creo que me quedé colgada con lo de Andrea, creo que no sé, Andrea, después decinos si yo te interpreté mal, la importancia de que ese paciente que no tiene lectoescritura, sí, del referente, sí, ahí entendí. Sí, Ah, sí, sí, claro, claro, claro. no, sabés que el tema de la lectoescritura se me venía justamente con Chaco, eh,
que en realidad me ha pasado, por ejemplo, con planillas de consentimiento informado, con el tema de tratamientos, bueno, nada, de que ellos también tengan digamos, de leérselo, de decirle dónde iba la firma, de ver si entendían, digamos, eso, el trabajo con el paciente, y sí, tal cual como decía acá Andrea, la doctora Pasodomo, digamos, el trabajo, volvemos al inicio, ¿no? El trabajo con el referente afectivo, el trabajo con la familia, digamos, entendiendo que obviamente el paciente nunca está solo. Digamos, podemos llegar a tener casos, obviamente, de que transite algún tipo de diagnóstico solo, y ahí, bueno, uno trata de trabajar si tiene una red de algún amigo, algún vecino, alguien siempre hay en la comunidad que lo pueda ayudar y acompañar en lo que no entiende, en lo que no comprenda, y para, obviamente, como dice acá la doctora, para que reciba la información. Sí, totalmente de acuerdo. Emma, te hago una pregunta cortita sobre la pandemia porque nos quedan creo que 5 minutos. Y no quiero dejar de tocar, sí, se nos pasó hablando. No quiero dejar de tocar el tema pandemia para preguntarte cortito, como quieras, como puedas resumirlo, digamos, ¿en qué cambió la pandemia las prácticas de ustedes? Digamos, que tuvieron que cambiar. Eh, bueno, desde ya supongo que la virtualidad y toda la distancia, que a todos nos agarró así como de sorpresa. Y después, ¿qué prácticas pensás que quedaron, que van a quedar post pandemia, ¿no? Mira, el trabajo pre-pandemia y pandemia, sí, como vos bien decís, a todos nos ha agarrado así como, bueno, cerrando todo, viendo que uno cómo se armaba todo en su casa para poder continuar y para seguir brindando un servicio y que eso no se corte, ¿no? Lo que tiene ASPE, que ASPE siempre ha trabajado, digamos, no solo en capital, sino a nivel nacional, entonces hay cuestiones que estaban como más aceitadas, por ejemplo, toda la parte de entrevistas o de seguimientos, lo que es el interior del país, jamás lo hemos podido hacer de manera presencial, porque la persona que está en el interior difícilmente pueda venir a capital. A lo sumo que se venga a atender y ahí nos conoce, que nos ha pasado con casos de Salta que han venido a atenderse, y aprovechamos para conocernos y que conozca la asociación y nuestro trabajo. Pero básicamente el trabajo así como online con el interior del país lo veníamos haciendo desde hace mucho tiempo, desde que trabajamos con personas del interior del país. Y bueno, y con los que están acá más cerca, que antes se tenía la posibilidad del encuentro cara a cara, es obviamente que se ha modificado mucho. Seguramente la tecnología favorece a que igualmente la documentación y un montón de cosas que se necesitan estén al día, que nos podamos conocer cara a cara, como lo estamos haciendo nosotras ahora, porque, bueno, porque tenemos acceso a Internet y se pueden igualmente hacer las entrevistas. A título personal, todos los que nos dedicamos a trabajar con un otro, todavía nos cuesta esta modalidad. A mí en lo personal me cuesta mucho. A veces no quiero acostumbrarme, quiero en algún momento volver a tener ese contacto hasta afectivo y empático con el otro. Así que bueno, creo que eso a mí es la parte que hasta más se me dificulta. Las prácticas que van a quedar post pandemia en general para mí tienen que ver con muchos trámites, capaz, por lo menos hasta que se regularice un poco esta situación. Hay lugares, digamos, estatales que funcionan bien con esta metodología, otros que no. Digamos, y esos son los pros y los contras bueno, de toda esta virtualidad. Totalmente. Bueno, acá tengo un comentario que me parece súper interesante para leerlo, que es de la asociación EDIM, es de acá de Puerto Madryn, supongo que será Nelia la que lo escribió. Dice: nosotros somos padres mayores con hijos mayores, que realmente pasamos la vida deseando una sensibilidad de estado político. Nos volvimos grandes, igual tenemos una esperanza de un mundo mejor. Coincido, es lo que decíamos hace un rato, o sea, se les va, y se nos va, a los que somos familiares, se nos va la vida en esto, en esta lucha, que cada uno la hace desde el lugar que puede, ¿no? Y cómo puede. Y es algo que yo a veces lo filosofo un poco y digo, bueno, nosotros estamos en una situación de desventaja mayor porque no tenemos el mismo derecho de gozar de nuestra maternidad, paternidad en igualdad de condiciones, porque todo es puesto arriba, digamos, hay una vulneración a nosotros.
nosotros deberíamos tener todos los apoyos para poder ser padres e hijos solamente, ¿sí? Solo eso, dedicarnos a eso, con las particularidades de cada Sí. caso, ¿no? Y ahí Este, me parece que entra un poco a jugar este tema de que ojalá que en algún momento se dé, que como dice Dim, uno no pierda las esperanzas de poder pensar que van a existir otras posibilidades de poder vincularnos con nuestra familia o con las dificultades que se presenten en algún miembro de la familia desde otro lugar y sin tanto cansancio de todo el tiempo tener que estar luchando, renegando, peleando, exigiendo, con algo que realmente tendría que estar más aceitado y más normalizado y que uno, como vos bien decís, dedicarse a la función de mamá, a la función de papá, a la función de hermano o al referente afectivo que tenga esa persona y nada más. Y me parece que en el medio, en el mientras tanto que eso pase, que yo también quiero creer de que en algún momento se va a dar, me parece que tenemos que unirnos, que unir fuerzas como para no desgastarnos, ¿no? En el camino. Un poco trayendo a la actividad que hacíamos desde ASPE de cuidando a cuidadores, tiene que ver con esto, ¿no? En el mientras tanto que eso pase, ¿cómo hacer para que nos pegue menos, para que nos afecte menos? Para que podamos transitarlo desde otro lugar, para que hagamos una red de trabajo en conjunto, pero también de empatía, ¿sí? De contención y de cuidado para quienes estamos en esta lucha y estamos dedicando, digamos, tiempo a poder trabajar para un otro, para hacer cumplir sus derechos. En el mientras tanto que eso pase, me parece que todos tenemos que ser más empáticos, unirnos más, trabajar en red. Por eso es tan importante el trabajo de las charlas que se hacen desde ASPE, de las charlas que están fomentando también ustedes. Me parece que esto genera espacios para poder seguir repensando nuestro trabajo, repensar el trabajo en red, el trabajo en equipo y juntar fuerzas para no desgastarnos en el medio hasta que eso pase, ¿no? Totalmente. Bueno, me está avisando Instagram que me queda un minuto y me corta. Así que agradecerte, Emma, agradecerle a Aspe, a Andrea, a Mariana, a todos los que forman el equipo por haber aceptado humildemente esta charla con nosotros. Después, si querés, dejamos abajo las redes de ustedes de contacto, porque este video va a quedar guardado para que lo vean. Dale. Después se va a subir a YouTube. Así que, bueno, nada, agradecerles y esperarlos el próximo, invitarlos el próximo martes. Va a estar el doctor Elian Pregno hablando de salud y de bioética. Así que va a ser una linda charla. Bueno, un millón de gracias. Gracias a todos los que estuvieron y que presenciaron esta charla, que espero que haya sido muy enriquecedora para todos. Un beso grande. Gracias. Gracias, Emma. Chao, gracias. Chao.